Continente Crítico es un podcast de conversaciones con editores de revistas de cine de Latinoamérica. Un panorama de la crítica de cine a través de publicaciones especializadas de todo el continente. Hacemos Continente Crítico, Blas Martín en producción general, Álvaro Bretal en guión y conducción general, Juana Tenenbaum en edición y sonido, Milagros Porta en gráfica y comunicación. Accede a nuestro trabajo en taipeirevista.com. La Rabia se autodefine como un espacio de crítica feminista de cine que existe desde 2021. A diferencia de otros proyectos que venimos abordando en Continente Crítico, tiene una marcada proyección latinoamericana. Sus editoras en la etapa más reciente de la revista son Candelaria Carreño, de Argentina, Karina Solórzano, de México, y Alexandra Vázquez, de Paraguay. En su manifiesto hay algunas pistas que empiezan a explicar el nombre del proyecto y sus motivaciones. Siempre sentimos, dicen, una cierta rabia al encontrar tantos vacíos en la búsqueda de producciones hechas por mujeres, desde la poca información de las directoras que existen por fuera de las industrias más establecidas, de las que se encuentran apenas un par de entrevistas, al poco texto crítico escrito por nosotras sobre ellas. En los sucesivos números de La Rabia, los lectores van a encontrar muchas producciones de ambas esferas. Una escritura crítica pletórica de voces tanto prestigiosas como desconocidas y una revisión incesante del cuerpo de obra de las trabajadoras del mundo audiovisual. Invitamos a Candelaria Carreño y a Karina Solórzano a conversar un poco más a fondo de la tarea crítica y militante a la que se abocaron estos últimos años. Una de las primeras preguntas es, si participaron antes en otros proyectos críticos, de crítica cinematográfica, y cómo surgió la idea de hacer un proyecto tan distinto, por lo menos en términos de su carácter explícitamente latinoamericano. No es el único aspecto en el que es un proyecto diferente. Pero bueno, ¿cómo surgió la idea y cómo se conocieron ustedes? Yo creo que algo que posibilitó estas circunstancias fue la pandemia, definitivamente. Porque la virtualidad nos permitió poder conectarnos desde distintos espacios. Y bueno, sí, yo había participado ya en otros espacios de Latinoamérica. Yo vivo en México, pero participaba en el Agente Cine, que es un espacio chileno. Entonces ya desde ahí había surgido como la idea de hacer como un espacio de chicas, de colaboradoras. Un primer intento fue dar un taller de crítica feminista con las mujeres colaboradoras del espacio, y eventualmente se fue transformando en algo un poco más amplio, que incluyera también regiones de Argentina, de Colombia, de Paraguay. Y sí, yo creo que la condición fue esa, la pandemia, la virtualidad de la pandemia. Yo les quería preguntar un poco por la perspectiva de género, que es muy clara, pero que es abierta y dubitativa en la revista, y que en simultáneo convive con este nombre que le pusieron, ¿no? De La Rabia, que es una expresión como furiosa y confrontativa, ¿no? En una de las últimas editoriales que escribieron se lee, ¿no? Desconfiamos de las líneas dogmáticas que no se permiten la vulnerabilidad en su propia enunciación, organizamos los temas desde la duda sobre cómo formular una crítica de cine feminista. ¿Quieren hablar un poco sobre esta tensión que creo que nos atraviesa, todas las mujeres y disidencias que ejercemos este oficio? Sí, un poco también retomando lo que decía Cari anteriormente de cómo se gesta La Rabia, ese primer dossier que se publica de escrituras críticas sobre cineastas latinoamericanas, ahí nos fuimos conociendo también a partir de que ellas fueron, digo ellas porque en ese primer momento estaban Karina y Valentina como las fundadoras iniciales, a las que después nos sumamos tanto Alex como yo, creo que desde mi parte, porque me pareció increíble el proyecto y porque me parecía de que era súper necesario que esto estuviera, como vos comentabas, Milagros, también, esta cuestión de la importancia de denunciarnos desde ese lugar de la perspectiva de género, ¿no?
y que creo que fue algo que siempre estuvo muy presente de que no sea tampoco esa perspectiva de género o esa bajada de línea en relación a cómo abordamos las películas o cómo pensamos el cine, sino que se permitiera la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre y también un poco la propia, a mí me parece un rasgo bastante característico desde los feminismos, que es la autocrítica dentro de lo posible, ¿sí? Como siempre estar en ese estado dubitativo también, que me parece que también se enlaza con algunas cuestiones que tienen que ver con una mirada tal vez más androcéntrica o patriarcal, si se quiere, de un razonamiento súper seguro y certero en los modos de enunciarse, ¿no? Así que me parece que eso fue algo que también siempre hemos charlado cuando hemos producido textos, cuando hemos pensado talleres también. Da la sensación de que este texto editorial, manifiesto, también, digamos, por un lado sugiere la idea de que había una suerte de faltante, ¿no? O de vacío, aunque sea por ahí no absoluto, digamos, pero sí que valía la pena hacer un espacio de crítica feminista porque era algo necesario y algo que no estaba, no existía o no existía con la claridad y con el tipo de enunciación tan directa y potente con el que surge la rabia. ¿Les parece que había también otras falencias o problemáticas en el campo de la crítica en Latinoamérica, o por lo menos en los países que conocían más de cerca, además de- del feminismo faltante o no sé, veían algo más que les parecía que valía la pena hacer que no estuviera existiendo cuando ustedes empezaron la publicación? Sí, yo creo que también muchas preguntas nos fueron acercando a la labor que está alrededor de la crítica, como la programación, o los festivales de cine, o la distribución de las películas, o el acceso a las películas. Existía, por ejemplo, Another Days, que justo durante pandemia era también por la virtualidad. Hubo varios momentos en los que era fácil acceder a su programación y fue fascinante eso. Sí, total. Pero no era lo mismo una revista como Another Days, por ejemplo, con las posibilidades de hacer una programación en línea que el resto de lo que sucedía en Latinoamérica, ¿no? Para nosotras era muy importante que festivales como Frontera Sur tuvieran su programación en línea y de hecho quisimos hacer como eco de todos esos espacios. Una de nuestras líneas fue como no hacer cobertura de festivales justo por esta imposibilidad de, bueno, desde qué lugares podemos cubrir qué festivales, pero con Frontera Sur hicimos esa excepción porque era un festival que estaba totalmente en línea. Y sí, o sea, como decía Canda hace rato acerca de nuestras ideas respecto al feminismo, creo que también nuestras ideas respecto al quehacer del cine se fueron construyendo junto con la escritura. Y ya en los últimos dosieres, sí, en los últimos dos, hicimos incluir también entrevistas con programadoras para preguntar justamente esto. Una fue Vania Milenia, y esta Cynthia Gil, y la otra fue Gloria Vilches, si no me recuerdo. Justo les quería preguntar un poco por esta idea de dossiers, ¿no? Pasando específicamente a las publicaciones que ustedes estuvieron haciendo, llama la atención que cada número de la revista sea un dossier, cuando lo más habitual o lo que solemos ver es que el dossier sea una sección, ¿no? Dentro de un número más grande. ¿Y cómo fue que pensaron esa organización temática? Cuando toman decisiones de línea editorial, ¿cuál es la discusión para llegar como a estas decisiones, ¿no? Creo que un poco también la idea de pensarlos en dossier temáticos nos permitía seguir pensando de qué manera podíamos hacer lo más colectivo y plural posible también esas voces o esos textos que fueron apareciendo y que fueron llegando a la revista, ¿no? Porque un poco también, bueno, nosotras nos enunciamos como colectivo, o sea, no es que nos enunciamos como colectivo y escribimos también en colectivo. Y la idea de pensarlos en dossier con temáticas nos permitía un poco abrir convocatorias direccionadas y que seamos muchas pensando alrededor de esas temáticas que nos parecían interesantes en ese momento, a partir de temas que nos parecían coyunturales para pensar, de temas que nos parecían también interesantes para atravesar desde la perspectiva de género en el cine,
Y un poco me parece que eso también lo que habría es a que obviamente había una mirada editorial y un criterio, ¿no? Al elegir los textos, al editarlos, a todo ese proceso de antes de la publicación, a seleccionarlos, ¿no? Porque eran convocatorias, pero la idea era que sea lo más abierto posible para esto, para intentar comprender también dentro de lo que se podía los territorios que la rabia siempre abarcó, que fueron diferentes y diversos y que abarcaron varios territorios de Latinoamérica. Entonces me parece, Cari, que creo que va un poco por ahí, ¿verdad? Sí, lo interesante es que lanzábamos como un tema para construir un dossier, por ejemplo, maternidad o deseo. Y los textos que íbamos recibiendo en torno a esos temas tenían como ciertas similitudes. Entonces era muy curioso eh, pensar eso en conjunto, ¿no? Como que había, más bien, cuestionar la existencia de si existe una condición de lo llamado femenino y cómo se piensan esos temas, desde lo femenino, desde la diversidad sexual. Entonces era muy rico. Ah, y bueno, al paralelo a los dosieres teníamos los talleres de crítica que nos permitían pensar también los temas de estos dosieres. Entonces, sí, siempre fue como ese pensamiento colectivo en torno a ejes muy específicos que también se fueron construyendo sobre la marcha, que eran los que en ese momento creíamos que más cuestionaban la llamada mirada femenina, la condición femenina, ¿no? El cuerpo, la maternidad, el deseo. Y yendo a esta cuestión de las particularidades del proyecto, ¿no? Hablaban de que ustedes lo ven como un colectivo, algo que también es una diferencia con un montón de otras publicaciones sobre crítica, sobre cine, crítica cinematográfica. Lamentablemente. Bueno, pero pasa. Y otra particularidad que tiene La Rabia y que está muy visible cuando uno entra al sitio web es el mapa de críticas latinoamericanas. ¿Quieren contar un poco sobre esa iniciativa, cómo surgió, cuál era la idea detrás? Sí, pues como bien leías al inicio, Álvaro, una de las ideas cuando surgió el sitio fue trazar como una especie de mapa a partir de la búsqueda de esas ausencias. O sea, no sé, si una busca, por ejemplo, una cineasta latinoamericana, Valeria Sarmiento, Paula Gaitán, Marta Rodríguez. Además de que no había casi textos sobre estas cineastas, no, no había textos sobre estas cineastas de mujeres escribiendo cosas pertinentes, ¿no? Entonces, fue primero esa reacción del buscador, así de qué está pasando aquí con estos huecos, donde puedo buscar información. Claro. Y uno de los caminos que me llevó a Cande fue precisamente buscando algo sobre esta Albertina Carri. Recuerdo que uno de los primeros textos que leí sobre Albertina Carri fue justamente de Candelaria Carreño antes de conocerla. Entonces fue muy curioso encontrarnos en la escritura de algo que estamos buscando. Y no sé, o sea, pensamos después que así como yo había encontrado a Candelaria, a lo mejor había por ahí otros textos que no estaban primero tan a la mano y que trazando un mapa a lo mejor era más fácil encontrarnos. Y creo que ha funcionado. O sea, de repente nos llegan correos hacia la radio buscando la información de alguna chica que está en el mapa. Entonces es como un atajo, me parece. Ahí va. Me gusta este encuentro previo a la edición a través de los procesos de investigación que estamos haciendo cotidianamente, ¿no? Y que devienen revistas, devienen proyectos colectivos, devienen red. En particular, esta cuestión de lo latinoamericano nos interesa mucho porque en los últimos episodios del podcast venimos hablando un poco de las tradiciones nacionales, de la crítica nacional de cada país de donde pertenecen las revistas con las que venimos conversando, pero esta particularidad de lo latinoamericano, ¿no? Como qué sería una crítica latinoamericana, teniendo en cuenta cómo está entreverado con la perspectiva de género, pero también en relación a la crítica en general, como a la escritura en general. Pueden hablar un poco de eso, como qué identidad construye esa proyección entre países, entre territorios, como escrituras situadas que están dialogando entre sí.
nada, si pueden contar un poco sobre eso. También pensando, perdón, ¿no? Pero que por ahí el terreno más frecuente para lo que es el encuentro entre críticos, bueno, cineastas, ¿no? Etcétera, de distintos países, son los festivales, el espacio físico, ¿no? Pero, pero eso no implica necesariamente que se pueda pensar en una crítica latinoamericana, ni que haya por ahí tantos proyectos necesariamente colaborativos entre personas de distintos países, y además con la suerte de paradoja de que la rabia surge en un momento en el que los festivales no eran espacios físicos, ¿no? Justamente. Eh, bueno, también existe internet, ¿no? Por supuesto, y un poco creo que por ahí viene la cuestión. Eh, pero bueno, eso. Sí, creo que la cuestión del territorio, digamos, es otra de las claves de la identidad, de la rabia, y que también se fue construyendo a partir de que la rabia empezó a ser más visible y empezó a tener esta entidad o este alcance, ¿no? Y justamente una de las cosas que nosotras siempre nos preguntamos, y porque también creemos que escribimos desde un territorio, que estamos atravesados por ese territorio desde el que escribimos, hay muchos accesos o posibilidades que dan, como bien comentabas recién Álvaro, el estar en esos espacios o circular en los espacios de festivales, que a veces también suelen tener alguna cuestión medio endogámica de que si no pasás por esos espacios, bueno, qué tipo de encuentros se pueden dar, ¿no? Y que eso por ahí no necesariamente significa de que los proyectos que se piensen después sean efectivamente de esta manera. Quizás es por la propia condición de existencia de la rabia, que está muy atravesada por lo virtual, que este alcance para mí se teje y se ve y se lee también en la revista, ¿no? Como que todas esas voces de diferentes lados están. Y creo que responde también a que si tiene este alcance por el vacío de aunarnos y pensarnos también en una tradición, creo, desde la crítica particular, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que por ahí la rabia no tenía ese perfil no sé, bueno, de coberturas de festivales o ir detrás de los estrenos, sino también de hacer una revisión crítica de nuestra historia o intentar hacer, dentro de lo que podíamos siempre, una revisión crítica de esas cineastas eh, reconocidas también. Me parece de que eso también da cuenta un poco del perfil del espacio eh, y de y de cómo dialoga quizá también con todas esas ausencias eh, eh, ¿no? Que venimos trayendo de cuestiones relacionadas a las distintas tradiciones críticas o qué sé yo, se puede decir tradiciones críticas o las historias de las críticas de cada territorio. No sé, pensando como en la tradición crítica de cada espacio, eh, en México hay mucho como una tendencia relacionada con la literatura. Muchos críticos, como, no sé, Octavio Paz o Efraín Huerta, eran poetas, escritores, además de críticos de cine. Y las revistas en México que empezaron, bueno, que retomaron esa tradición, tenían este enfoque muy literario, ¿no? Por ejemplo, el caso de Correspondencia siempre me llamó la atención porque eran, son textos que se acercan mucho a la crítica literaria. Y veía yo que no pasaba eso en Chile, que estaba más relacionada como con la tradición académica. Entonces, bueno, que para mí también es muy distinta de la Argentina, que tiene una tradición más fuerte de revistas de cine. Entonces, al ser como un espacio tan diverso, la rabia, tener textos de chicas de distintas regiones, era como si no reconociera una tradición tal cual, ¿no? O sea, como no es ni tanto el ensayo mexicano, ni la academia chilena, ni las revistas de cine de Argentina. Y lo digo esto pensando mucho en el caso de una chica, Valentina Giraldo, que es de Colombia, que la escritura de ella siempre ha estado muy cercana como a la poesía, pero no la tradición de una poesía mexicana, como una poesía más del cuerpo, más fragmentaria, de la experiencia de ser espectadora de festivales de cine. Y al menos cuando dábamos talleres de escritura de textos, siempre poníamos como ejemplo esa especie de pensar una escritura como un poco desde la experiencia de nosotras como espectadoras de cine y probar nuevas formas.
la correspondencia, el ensayo como con imágenes. Y yo creo que eso fue muy interesante, como en esta cosa de no reconocer una tradición porque no hay una tradición como tal, o sea, o uno más bien puede negar que existe una tradición como tal, inventar una propia línea de creación. Que eso creo que va también muy ligado a que es un proyecto, digamos, que tiene esta condición de ser feminista, entonces, ¿con qué tradición también se puede referenciar? Creo que algo ahí también hay novedoso en pensarlo de esta manera, y es muy interesante esto que Cari decía, porque hasta traza como otro perfil, ¿no? Que atraviesa los distintos territorios de cada persona a la que escribe, pero que se termina enlazando como desde otro mayor, y por eso esto que comentaban también ustedes de, de que se lee así también, ¿no? Como latinoamericano en su propuesta también. Sí, totalmente. Ya adelantaron bastante de lo que estábamos por preguntar. Sí, por eso, digamos, pensando la cuestión de las tradiciones y de qué se puede, de qué aparece de nuevo en la rabia, creo que hay algo que está ligado de alguna manera, ¿no? A la idea de las tradiciones o de la ausencia de tradición y de dejar algo hacia el futuro, y que nombraron un par de veces que ya apareció en la entrevista, que me parece que estaría bueno hablar un poco de eso, que son los talleres, ¿no? Cómo surgió esa idea, qué pensaban alrededor de eso. Un poco los talleres fueron surgiendo muy de la mano con lo que nos convocaba en ese momento a pensar, que estaba muy ligado también a lo que íbamos recopilando a través de los diferentes dossiers temáticos y las películas que trabajábamos en los dossiers o las que a nosotras nos interesaba traer como para trabajar en los talleres. Y creo que también los talleres tenían este perfil, la mayoría de los que dimos fueron en México, Cari, ¿verdad? Sí, fue con el espacio de Casa de España en México. Ellos fueron los que nos dieron el espacio para realizar talleres en el marco del 8M. Fueron como 3 talleres a lo largo de la vida de la radio. Y bueno, y en estos talleres creo que también estaba esto de que intentar de que sean, por más que nosotras traíamos la propuesta, temas, bibliografía, filmografía, de que sea un espacio participativo también, ¿no? Como que nosotras nos llevábamos muchísimo también de esos talleres, de lo que se armaba colectivamente, y que en algunos de ellos también lo que propusimos fue hacer estos ejercicios de escritura, que de hecho también después publicábamos en dosieres como proyecto, y eran ejercicios de escritura que justamente se preguntaban por la forma misma de la escritura, de la crítica, ¿no? Cómo también se puede pensar desde otros lados, esto que comentaba eh, Cari con el caso de Valentina, esta crítica de cine de Colombia, que tiene también esta manera de escribir más asociada a la poesía. Bueno, eran también un poco los ejemplos que traíamos a los talleres a partir de las temáticas, y que en uno de ellos también lo que hicimos fue un ejercicio de escritura colectiva no sé cuántas éramos un montón, y que fue súper rico también, ¿no? Pero también creo que iba muy acompañado de este tono bueno, de que lo colectivo también se diera en esos espacios de encuentro. Me quedo pensando un poco en relación a lo que se venía charlando antes también, ¿no? Esto que no sé si lo había pensado en estos términos como lo dijeron ustedes, pero el hecho de que la tradición crítica de Latinoamérica no es mayoritariamente feminista. O sea, no podemos ir a brevar ahí para buscar eh, como predecesoras o poco en relación a otros territorios que están más explorados. Entonces hay como una especie de orfandad de nuestra tarea, y de golpe como generar estos espacios de intercambio. Es un poco también tratar de inventar la discusión o traer una discusión que no estaba. En relación a eso, para dejar de hablar del pasado, además de los talleres y de ese intercambio que generaron ustedes, queríamos saber un poco qué saben de la recepción de la revista, ¿no? Si creen que hubo diferencias en las condiciones de recepción en los diferentes países a los que pertenecen cada una de ustedes. Bueno, ¿cómo lo ven, no? Pueden ser lecturas, comentarios, invitaciones,
proyectos que hayan surgido, como qué genera, qué viene a generar la rabia o cómo creen que se leyó. Es una pregunta complicada esa, porque creo que tuvo tanto críticas eh, como, como cierto reconocimiento. Bueno, de críticas, y yo creo que lo que más comentaba era esta cuestión de la falta de rigor, de escribir como de esa forma muy experiencial, pero lo interesante fue que eso mismo era algo que estaba en el centro de nuestra propia escritura. Entonces, no era tanto como una crítica, ¿no? Y de influencia, de recepción, bueno, yo hace poco me preguntaba sobre el estado de la crítica en Latinoamérica en general, a partir del cierre de muchos espacios en los que yo solía colaborar o uno solía leer, pero por ahí siempre hay como esa, para mí la rabia es como una botella lanzada al mar, ¿no? O sea, como uno ahí tiró esas cosas y de repente va encontrando mensajes de gente que la reconoce. Entonces, creo que no tenemos todavía como esa distancia tan a futuro para ver qué fruto sembró, pero, pero sí ha habido comentarios de gente a la que le influyó, sobre todo el espacio tan abierto de escritura. No sé tú qué opinas, Cande. No, yo por ahí un poco sí, en línea también con lo que venías diciendo, y estaba pensando mientras hacías como toda esta recapitulación de, bueno, de que sí, nos escribían de diferentes lugares, que les interesaba que participemos, como el caso del Centro Cultural de España en México, el Festival de Cine de Perú Atemporal, donde también dimos talleres. Lo que sí hay algo, me parece, que atraviesa ahí, que nos preguntamos también, es que siempre han sido espacios eh, enunciados desde los feminismos o desde la perspectiva de género, ¿no? Y siempre nos hemos preguntado también, bueno, ¿cómo podemos dar estas discusiones en espacios que no estén atravesados específicamente por eso y que nuestras discusiones no queden también cerradas en las discusiones que damos entre nosotras? Y hablo en femenino porque Sí. bueno, son las discusiones entre nosotras, que nos enunciábamos del feminismo y demás. Y siempre nos pareció ahí bueno, que había como puentes que no podíamos cruzar o distancias ahí que no podíamos terminar de cerrar y que nos parecía que sería sumamente enriquecedor también poder establecer esos puentes, esos debates, todas esas cuestiones que por ahí sí queda como un poquito dislocado, ¿no? Claro, sí, yo estaba pensando más pesimistamente, pensando en el cierre de revistas, en el cierre de esos espacios que tienen los festivales. Por ejemplo, en Mar del Plata había un espacio de discusión en torno a feminismos y cuestiones de género que ya no existe, pero bueno, Mar del Plata ya sabemos lo que pasó. Entonces pensaba más bien como en gente, en cinéfilos interesados en el cine, en chicas que siguen buscando como ese espacio de escritura. Yo creo que es más interesante ahí como a nivel de lo micro, porque en tanto espacios institucionales como festivales o revistas, bueno, no es que una revista tengo necesariamente un espacio institucional, pero esos más grandes, yo veo el panorama un poco oscuro, no sé qué opinan ustedes. Y sobre todo que la escritura en estos tiempos es más también un espacio de resistencia, ¿no? Y yo creo que la rabia sería un doble espacio de resistencia, desde el feminismo y también entre la escritura tan precarizada. Sí, a mí me da la impresión de que a veces siento que la crítica está perdiendo un poco de peso en algunos aspectos. eh, o en todo caso aparecen proyectos de crítica, pero siempre, no siempre, ¿no? Pero
porque justo, bueno, Taipei es un caso en el que no pasa, donde tenemos gente grande, eh, pero en general pasa, veo en muchos otros proyectos que hay una cuestión muy juvenil, vinculada con, bueno, se puede hacer, digo, nos dedicamos a esto cuando hay tiempo, en el momento deja de haber tiempo, deja de haber plata, es algo que no da plata, y hay otros ámbitos uno puede explorar cuestiones de investigación, como bueno, justamente los ámbitos académicos, que bueno, también puede uno desarrollar una carrera profesional. Es como si hoy en día la crítica no tuviera mucha salida en ningún aspecto, ¿no? Ni en términos de una carrera, ni en términos económicos, ni en términos, entonces, ni de mucha visibilidad. Entonces se vuelve un poco desgastante, ¿no? Por momentos. Y un poco también la idea del podcast es explorar cómo se vive esta situación que yo por lo menos creo que, que pasa en Argentina. Después alguien puede venir a decirme, bueno, pero están apareciendo un montón de revistas nuevas. Sí, es cierto. Pero bueno, creo que también están asociadas con una cuestión juvenil que no sé si, en un sentido para nada peyorativo, ¿no? Simplemente estudiantes de cine que se enganchan con hacer una revista, tienen muchas ganas, deseos, lo hacen. Está un Eh, poco de moda. claro, y después hay que ver cuando se llega a los 30, 40, 50 años si eso continúa, ¿no? Pero también un poco la intención era explorar, bueno, qué está pasando en otros países de América Latina. Si si las experiencias son similares o no. Así que bueno, un poco también por ahí va la cuestión. Y en relación a esto, bueno, si tienen algo para comentar sería fantástico. No sé cómo se vive. Bueno, Cande es de Argentina, así que la experiencia es parecida, pero por ahí lo ve de otra forma. Sí, a mí me sorprende el caso de Argentina porque siempre he pensado que es como una especie de acción pesa todo, ¿no? O sea, hacer revistas de cine pesa todo, seguir viendo cine pesa todo. En México hay pocas revistas de cine y no están surgiendo más, a diferencia de Argentina. Y las que existían están cerrando. Entonces, la situación es, no voy a decir preocupante o alarmante, o sea, es como un estado de cuestión interesante para pensar qué puede surgir también de ahí. Y sí veo como una tendencia más hacia explorar no sé si es crítica, pero el pensamiento sobre cine en otro formato que necesariamente el escrito. Y eso, bueno, no sé qué va a pasar ahí, pero lo que a mí me gustaría que se diera sería como esto que también creo que tuvimos pendiente en la radio, como mirar, ahora mirar hacia el pasado también, eh, como no para reconocer como de qué tradición venimos, sino para ver cómo se ha pensado, cómo se han pensado nuestros cines. Veo también que hay poco interés en el cine mexicano, por ejemplo, algo que creo que no pasa necesariamente en Argentina, que sí hay discusiones en torno al cine argentino. Creo que eso también fue algo que nos unió en algún momento como territorio latinoamericano. Esta cuestión de hacer los mapas de cine argentino, cine mexicano, cine colombiano, como que creo que hubo ahí un momento de intersección y después no sé qué pasó, como que ya no siguió ese diálogo entre territorios y, y eso, o sea, como que creo que la situación política de nuestros distintos países como que nos obligó a pensar en otras cosas alrededor de la escritura antes de la escritura de cine, como llevar a cabo una revista, sea impresa o sea digital, ¿no? Y por un lado hay una realidad que es el estado de precarización y pluriempleo en el que vivimos, ¿no? Claramente que nosotros, digo nosotros quienes escribimos o pensábamos alrededor del cine, no lo hacemos por un rédito económico claramente, y que se torna cada vez más complejo sostener una escritura cuando lo que estás pensando es en que tenés que laburar para pagar las cuentas, digamos, y que no te queda tiempo libre ni para hacer la investigación, ni para mirar películas, ni para leer quiénes escribieron sobre tal película, para hacer ese rastreo si querés hacer una perspectiva histórica, o sea, todo eso está inmerso en un contexto que,
que es muy complejo de atravesar y de dedicarle. Por otro lado, también creo, un poco lo que decía Cari, que parece que pese a todo, igualmente sigue estando este interés en, bueno, aparecen nuevas revistas de cine, generalmente también muy ligadas a sectores juveniles, digamos, a gente más joven que tiene muchas ganas de hacer, pero también estos nuevos formatos que aparecen, ¿no? Como que no son una tradición desde la crítica en tanto texto escrito y la investigación que, bueno, que por ahí tenemos más o de proyección que tenemos desde la rabia, pero sí en nuevos formatos, podemos discutir acá si es crítica, si no, pero que están y que están cada vez más presentes también, ¿no? Y eso también es un hecho. Y por otro lado, a mí también me parece que frente a este contexto bastante hostil en el que estamos, no sé si veo tampoco una demasiada interrelación o interconexión entre los distintos espacios que por ahí sí queremos un mismo, o revisitamos o vemos una misma manera de querer traer el pensamiento alrededor del cine con el cine. Y eso a mí sí me hace un poco de ruido también, ahí me lo quedo pensando porque bueno, está complejo también, y me da como una especie como de sensación así de, si para todos está tan difícil en cada individualidad el momento de escribir, o al menos sí acá hablo por mí, ¿qué podemos hacer por ahí más entre todos para que eso se pueda hacer algo más en colectivo, para que, no sé, también no sé si tengo una respuesta con eso, pero bueno, es un poco lo que vengo pensando en relación acá a Argentina. No, pero justo queríamos hablar un poco de eso, ya que venimos pensando el estado de cosas del campo de la crítica, de cine, de la escritura, a nivel más interpersonal, no solamente en la experiencia individual ni en la experiencia de cada revista. Les queríamos preguntar un poco si habían realizado proyectos con otras publicaciones sobre cine, más allá de las invitaciones que fueron recibiendo de espacios para dar taller, para charla, etcétera. Si en la experiencia de la rabia han habido cruces, ya sea mesas de debate, proyecciones de películas en ciclos o festivales, participación en ferias, o sea, si, bueno, ya Cande recién adelantabas un poco que no, que está un poco infructuoso el vínculo interrevistas, pero bueno, capaz habían tenido alguna experiencia, algún germen de experiencia colectiva, ¿no? Creo que fue más en Argentina, los cruces, ¿verdad, Candy? Me parece. Y yo creo que obedece un poco a lo mismo que comentaba, que para mí es más amplio el espacio de la crítica de cine en Argentina. En México, excepto los talleres de escritura con instituciones, no hubo acercamiento con otras revistas de cine. Pero en Argentina creo que sí. Yo no recuerdo en Argentina de espacios y de interrelaciones con revistas. Lo que sí se me aparecía acá era la experiencia con el mapa de cine latinoamericano como proyecto, por ejemplo, pero que eso Ah, claro. surge en Chile. Sí, 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 sí. Sí, el proyecto del mapa de cine latinoamericano surgió a partir del Festival de Cine de Valdivia y convocó a distintas revistas de cine como La Vida Útil, de Sistín de Perú, La Rabia. Fue eso de parte del Festival de Cine de Valdivia y la idea era hacer como mapa de películas latinoamericanas, o sea, convocar a distintos especialistas del mundo del cine para que nos dijeran sus 30 películas favoritas de Latinoamérica, considerando también que había un espacio ahí respecto a las listas, pero no sé si cuenta como tal, como espacio de pensar en conjunto No, sí, sí, y completamente. escribir, ajá, porque fue eso, o sea, fueron las listas y eso también ha estado ahí un poco en pausa. O sea, la idea es después ver si se pueden hacer publicaciones en torno a las respuestas, pero habría sido lindo también eso, como no sé, un dossier de distintas revistas, pensando así como en las posibilidades de Re. hacer algo, ajá. Sí,
de distintas revistas y también con discusión, ¿no? Y con debate, porque si no, también a veces pareciera que hay como una cosa de o nos desconocemos o somos amigos, entonces no hay discusión, ¿no? Y la pregunta creo que es siempre, bueno, cómo poder tener las dos cosas, ¿no? Cómo poder tener un buen vínculo y que eso no implique la posibilidad de, no implique una ausencia de discusión, de debate, de disconformidad, de tener, de poder poner en diálogo miradas distintas. Creo que esa es una deuda. En general. Digo, más allá de por un lado, la ausencia de proyectos en conjunto, que eso en parte pasa, pero después bueno, que esos proyectos en conjunto también puedan, creo que la mayor riqueza tiene que ver justamente con la posibilidad de poner en diálogo distintas perspectivas sobre la crítica, sobre el cine, y que no sea toda una cosa de sí, estamos todos de acuerdo, somos amigos, que puede ser, ¿no? Pero digo, ser amigo y disentir pueden ir de la mano, me parece. Continente Crítico es una producción de Taipei Crítica de Cine, de Buenos Aires, Argentina. Después hay otra cuestión donde también, como más allá de las relaciones entre espacios de crítica, es un tema que suele, es recurrente. No sé si se pone mucho arriba de la mesa en los propios textos, en las propias publicaciones, pero sí en las charlas de pasillo y demás, que es un tema creo que bastante presente, que es la relación entre críticos y los realizadores, ¿no? Y las personas que hacen las películas. ¿Cómo ha dialogado la rabia? Por ahí, bueno, por ahí es una pregunta muy general, ¿no? Si tienen como algunos casos puntuales para contar o con distintos cineastas de sus países, de Argentina, de México o de otros países que hayan participado en la rabia. ¿Existe un interés específico por el cine contemporáneo? Eh, ¿Por qué ese interés? ¿Cómo lo ponen digamos, en juego en la publicación en lo que respecta a la relación con los directores, ¿no? Y las directoras, Y las directoras. principalmente. Sí, eso es interesante porque sí existe esta idea de que los críticos no pueden tener una buena relación con los realizadores por el hecho de tener esa mirada crítica sobre el cine. Pero en la rabia pasó, creo que todo lo contrario. Teníamos un espacio o sea, el dossier estaba pensado como en distintas secciones, y una de esas secciones era una entrevista o un texto de alguna cineasta latinoamericana contemporánea. Y bueno, tuvimos la participación de directoras como Tatiana Masu, Mercedes Gaviria, Clarisa Navas, que nos compartían textos sobre su hacer el cine o reflexión en torno al cine. Eso, más espacios también como de acompañamiento de películas. Está el caso de bueno, fue tanto como de distintas directoras como de temas en general, pero para tener el derecho a las películas hablamos con las directoras para que nos dejaran exhibirlas por un tiempo limitado en línea. Entonces no era exactamente como una cineasta, sino también otra vez ahí como intentando que no fuera tanto desde la idea de la autoría, sino en diálogo con el tema del dossier del momento. Entonces, creo que a partir de ahí sí pudimos tener una relación que no fuera de enemistad con las directoras, de acompañamiento y también ese espacio para la escritura. Bueno, nos vamos acercando lentamente al final. Tenemos algunas preguntas vinculadas con, bueno, el vínculo con la crítica de otros países latinoamericanos. Igual es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Pero queríamos saber si les parece que en sus respectivos países se lee o se sabe sobre cine de otros países de América Latina y a qué les parece que se debe si es que no sucede. ¿Cómo es el vínculo como eso, no solamente con el cine de otros países, sino con la crítica de otros países? Si creen que tanto México como Argentina están un poco como encerrados en la propia burbuja de la producción nacional, o si hay un conocimiento cruzado, o si ese conocimiento está direccionado solamente a uno de los territorios. Bueno, un poco por esa zona.
Mi hipótesis, y un poco la hipótesis que impulsa el proyecto, es que en Argentina nos miramos solamente a nosotros mismos. Y eso es algo que de todas maneras no es algo solamente que pienso yo por autocrítica, sino que hablando con gente de otros países de América Latina, todo el mundo me dice lo mismo. Sí, la verdad que sí, ustedes eh, tienen está bien, digo, uno puede justificarlo y decir, bueno, pero hay una tradición tan importante, pero de todas maneras ese ensimismamiento, ¿no? Y esa cosa de, bueno, somos nosotros y después en todo caso Europa, pero Sí, el mira, país más europeo de América Latina, los barcos. claro, que eso se replique un poco de forma en gran parte inconsciente, involuntaria, no digo que es una cosa que realmente se está procesando de esa manera, pero aparece, ¿no? Entonces, bueno, a veces tenemos un desconocimiento muy grande de qué está pasando en otros países. Bueno, ese es un poco el disparador del proyecto y creo que la rabia viene también a funcionar eh, como una explicación interesante, ¿no? De qué puede pasar cuando se ponen en juego personas de distintos países, incluyendo a Argentina, una experiencia que no es tan frecuente para nosotros. Yo también tenía esa broma con compañeros cinéfilos argentinos que los cinéfilos argentinos no ven cine mexicano, o cine chileno, cine colombiano, cine uruguayo. De este lado yo creo que sí leemos bastante argentinos en general. No sé si es también allá se conoce esta idea, me la decían en clases de literatura, que los mejores narradores eran argentinos y los mejores poetas chilenos. Entonces, es un poco por ahí. Está mucho a Borges, ¿no? O sea, no nada más como en su filiación con cierta tradición literaria. Y respecto a las revistas de cine, yo creo que sí, o sea, han sido fundamental para las revistas de cine mexicanas, revistas como, no sé, El Amante, La Vida Útil, Taipei, eh, no sé, todo lo que ha hecho Roger Cosa acá también y lo que sigue haciendo en distintos países. Eh, de este lado yo puedo decir eso. Sí, comparto este argentinocentrismo, sí, es real. Un poco también esto lo hemos hablado, que volviendo al proyecto de la rabia, ¿no? Que nos pasaba, por ejemplo, que cuando armábamos este mapa de críticas latinoamericanas, por ahí había muchas críticas de las regiones que tenían más tradición crítica o de producción de cine. De repente, por ejemplo, veíamos vacíos grandes en relación, no sé, a países centroamericanos, por ejemplo, y siempre mencionábamos que había algo ahí que también, o sea, había, o nosotros no llegábamos a esas regiones, entonces no llegábamos a esas mujeres que están escribiendo cine, sobre cine, bueno, las dos, escribiendo cine y sobre cine en esas regiones, y que también lo ligábamos a la historia de cada territorio, ¿no? A mí me parece de que sí, hay territorios como Argentina, quizás Chile también, como de esta región más suramericana, que tienen como más tradición, Perú un poquito también, pero menos, como que tienen una tradición crítica y también cinéfila y demás más fuerte. México para mí también es otro, que también está relacionado con la cinematografía de esos países, pero bueno, esto fue también algo que habíamos visto cuando armábamos el mapa, que dijimos, bueno, acá pasa algo, por algo no está habiendo tantas, o no estamos accediendo eh, a críticas de esos territorios, que habla también de la desigualdad dentro de Latinoamérica, ¿no? Porque por ahí uno tiende a pensar Latinoamérica como todo un territorio medio homogéneo y bueno, no. Claro, sí, totalmente. El mapa respondía un poco a esas condiciones materiales de cómo se hace cine, cómo se ha hecho cine, pensando también, no sé, la existencia de los cines clásicos en países latinoamericanos, ¿no? Y en ese sentido, Cuba es interesante porque recuerdo que Cuba fue como uno de los países que más nos costó trabajo encontrar chicas que estuvieran escribiendo. O sea, eso prueba de que no es totalmente verdadera esa afirmación que los mayores países que tuvieron una industria cinematográfica fuerte tienen actualmente revistas de cine o gente escribiendo sobre cine, ¿no? Ujú. Ahí está Cuba, donde está la gente que está escribiendo sobre el cine en Cuba. Creo que
que más bien son ahora los cubanos en el extranjero los que están escribiendo y rescatando el cine sobre de su país. Y eso es interesante para pensar cómo en nuestra escritura se ha dejado muy de lado todo lo que está alrededor de las películas, o sea, la relación material de cómo se hacen las películas, su coproducción, su distribución, el dinero que hay detrás de eso, ¿no? Y eso es algo que creo que también está presente en los festivales de cine. O sea, de repente uno piensa en los festivales de cine o va a los festivales de cine sin considerar que detrás de eso está todo ese gran aparato del capital moviendo las películas. Y creo que es una tarea de la crítica y de los territorios latinoamericanos también, poner en el centro eso, porque si uno lo piensa así ligeramente, va a haber esos espacios, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, genial. Venimos hablando de las condiciones materiales de producción, ¿no? En el contexto de desigualdad, precarización y pluriempleo en América Latina. Me parece que es un poco hacia lo que queríamos llegar. Justo en una de las últimas ediciones de La Rabia ustedes escriben, y cito: quizás un tanto ingenuas, quizás un tanto idealistas, nos propusimos como meta la publicación de este número en papel. Quisimos tocar las palabras, sentir nuestras ideas, oler la tinta que emana del fotograma de una película. Tanto así que elegimos el tamaño de hoja, vimos colores de tapa e incluso pensamos en el grosor del lomo que tendría este dossier. Y fueron tan fuertes nuestras ganas que nos olvidamos del precio de un objeto. Frente a presupuestos y conversiones a dólares, volvimos a la pantalla, más seguras que nunca de la precarización de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, un poco esto añade una dimensión más a estas condiciones que venimos discutiendo, ¿no? Que es no solo la condición de la escritura, ni la condición en la que se hace cine y se produce cine y se circula cine, sino también en cómo publicamos, en qué soportes tenemos acceso a publicar. Queríamos, nada, que nos contaran un poco sobre ese vínculo un poco tenso, que es deseante, pero al mismo tiempo frustrante con el horizonte de la publicación en papel, ¿no? Creo que la rabia siempre fue así como que la zanahoria, ¿no? Íbamos con la zanahoria adelante, sí, tenemos que llevar a la publicación en papel, qué sé yo, y bueno, un poco lo que el fragmento que leíste, Poli, tiene que ver con eso, con que bueno, que dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y cuando nos pusimos a sacar cuentas, eh, bueno, estaba difícil, además también era una conversión en dólares que tenía que abarcar diferentes territorios, porque el dólar acá no era lo mismo que en Paraguay ni que en México, entonces ahí era también, ¿te acordás que fue un lío también como hacer toda esa cuestión económica? Entonces siempre terminábamos, bueno, volcándonos a la publicación digital, pero sin embargo con una maquetación, que toda esa parte la hace Alex, digamos, con una maquetación de que piensa en un futuro en que eso puede ser publicado impreso, ¿no? Sí, en un momento nos quedamos con esa, con esa, con esa decisión, imprimirla o pagar por los textos, ¿no? Eh, o imprimirla o seguir pagando el sitio en internet. Entonces, no sé, y un poco eso es lo que nos ha pasado, o sea, la imposibilidad de mantener a flote un proyecto, ya no tan a largo tiempo, o sea, de aquí a los próximos 5 años, la situación también, la devaluación de nuestras monedas, es como, bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos con eso? Y recuerdo también que una de las ideas era como transformar eso como en un estandarte, transformarlo también en una cuestión política y decir, bueno, si no va a ser la gran edición con el mejor papel y con fotografías a color, que sea entonces algo así sucio, como un fanzine, con la edición más barata. Estábamos buscando como la forma de transformar eso también como que en la materialidad reflejara también la precariedad de nuestras condiciones, pero sí, imprimir fue imposible en ese momento, entonces quedó ese texto que leyó Mori. Bien, sí, hay que explorar distintas
distintas posibilidades. Vivimos en una época en la cual por suerte existen varias posibilidades también virtuales, digitales, mejor dicho, pero a veces cuesta un poco sentirse cómodos, ¿no? Con eso, como una cosa bueno, pero el papel es otra cosa. Y bueno, nos pasa un poco, pero creo que el desafío y una de las cuestiones que por ahí más interesantes de tantas, ¿no? Pero una cuestión muy interesante de la rabia es esos números que parecen en papel, ¿no? Digo, eh, si uno no tuviera ni idea, uno pensaría que eso claramente se imprimió y que fue una revista en papel y que simplemente tuvieron la amabilidad de hacer circular los PDFs, digamos. Claro, cuando en 20 años haya un sitio como Aira que recopile revistas de esta época, nadie se va a enterar que no salieron en papel porque va a pasar completamente desapercibido. De hecho, probablemente se conserve mejor que nuestra revista, que es un blog, es un WordPress que va a dejar de existir en la web y no sé cómo vamos a hacer para que esos textos sigan existiendo, ¿no? Entonces hay algo de ese soporte un poco híbrido o a medio camino que te dijeron que finalmente tiene puntos a favor. Bueno. Sí. Bueno, vamos llegando al final de este episodio de Continente Crítico dedicado a la rabia. Y una pregunta que, bueno, que es un poco de rigor, pero también es una curiosidad genuina, que es en qué proyectos están participando ustedes hoy en día. Y bueno, si alguno está vinculado de alguna forma a la rabia, en qué andan, por decirlo en criollo. Bueno, pues yo estuve escribiendo por ahí, yo también estoy escribiendo en Taipei, estoy escribiendo también en Oropel, que fue la otra de las revistas del mapa latinoamericano que se me iba a mencionar. Y esa era otra de las cosas que estaba pensando en a propósito de esta pregunta de cómo nos relacionamos las distintas revistas de cine a nivel territorio, que creo que lo que seguimos haciendo ahora es a nivel individual, ahí colaborar unos con otros, atravesando también distintos países de forma virtual. Y eso, creo que una de las cosas que más me ha costado trabajo en estos tiempos a propósito de la escritura es eso, o sea, pensar en la precarización de la escritura, en el salario para la escritura, sin el sueño del texto pagado. Pero bueno, creo que también como territorio compartimos eso y seguimos trabajando en la escritura pese a todo, pese a eso también. Cande, ¿cómo te tratan estos días de evaluación? Bueno, un poco eso a mí lo que me está pasando más de manera individual es que no me sobra el tiempo, entonces elijo sobre qué quiero o qué me interesa escribir. Y bueno, también tomé la decisión como de por ahí publicar más esporádicamente, cuando puedo, porque realmente está muy ligado a esas cuestiones de posibilidad y estoy, bueno, últimamente también publicando en La Tierra Quema, que es otro de los sitios, espacios virtuales barra revistas de cine de Argentina, que tiene, bueno, una mirada también muy posicionada desde lo social, en donde creo que de alguna manera hay algún tipo de enlace también con la perspectiva que se trabajaba en la rabia. Y bueno, ando más por esos lados, más revisando más en perspectiva histórica, por ahí no tanto desde cuestiones más contemporáneas, sino ir un poquitito más hacia atrás. Así que, nada, ando por ahí. Bien, bueno, no sé si querían comentar algo más respecto del proyecto de la rabia que les parezca importante que por ahí haya quedado en el tintero, que no nos hayamos avivado de traer a la charla. Bueno, creo que eso, que es un proyecto que ahora está como en suspensión, que estamos viendo cómo vamos a continuar. Teníamos por ahí como esta idea de hacer una arqueología tanto de colectivos como de críticas latinoamericanas, y era como un proyecto muy grande, este también soñado en papel, que no sabemos si en algún momento se va a realizar, pero tampoco queríamos dejar de lado lo que nos unió, que fueron los talleres temáticos.
Entonces, entre que decidimos ahí hacia dónde podemos encaminarlo y cómo podemos sostenerlo, estamos ahorita en una pausa indeterminada, pero lo que sí es que es necesario el espacio de reflexión en estos tiempos que corren. Sí, bueno, eso que comenta Cari, a mí me parece que también todo lo relacionado a qué han escrito y cómo han escrito mujeres críticas en el pasado es algo que también tiene que revisitarse, y era uno de los tantos proyectos que también quedaron o quedan ahí pendientes desde la rabia, lo mismo que esta cuestión con los colectivos de cine, pero bueno, también creo que esta charla nos va a dejar pensando en todas estas cuestiones y seguir ahí proyectando también hacia futuro la rabia como espacio. Estuvo buenísimo. Bueno, ojalá, sería un saldo súper positivo. Sí, bueno, nos pasa un poco a todos, ¿no? De estar en constante mutación los proyectos. Es muy difícil. Por ahí no nos pasa tanto con el sitio web, pero sí con la editorial. Y hablando, no es una cuestión muy íntima, ¿no? Porque casi toda la gente con la Calo que tiene editoriales le pasa lo mismo. Es hay una expresión que se hizo muy famosa. Creo que fue en épocas del macrismo, lo de evitar la incertidumbre, ¿no? Y yo siempre me negué mucho a evitar, no me gusta en lo más mínimo, me parece una porquería tener que evitar la incertidumbre. Yo quiero certezas, pero bueno. Una certeza te pido. Claro. Pero estamos evitando la incertidumbre inevitablemente, o sea, porque la verdad que no nos queda otra. Entonces, y es generalizado ese sentimiento. Sí, no estamos, nadie está solo, nadie está solo, no. Juntos en la incertidumbre. No, es terrible, pero es una así. Conclusión. Sí, pero bueno, esperemos justamente eso, que aunque sea esta charla, o no esta charla, sino simplemente que la rabia esté en un proceso de mutación y que les deparen, y a los lectores y las lectoras, muchos proyectos a futuro. Continente Crítico es un podcast de conversaciones con editores de revistas de cine de Latinoamérica. Un panorama de la crítica de cine a través de publicaciones especializadas de todo el continente. Hacemos Continente Crítico, Blas Martín en producción general, Álvaro Bretal en guión y conducción general, Juana Tenenbaum en edición y sonido, Milagros Porta en gráfica y comunicación. Accede a nuestro trabajo en taipeirevista.com.